¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso sobre Administración de Recursos Humanos, que forma parte de esta licenciatura de Mercadotecnia. En esta ocasión vamos a iniciar nuestra segunda sesión del curso, en la cual le vamos a seguir dando continuidad al primer tema, este tema en el que estamos hablando sobre todos los aspectos relacionados con el Departamento de Recursos Humanos en cuanto a su papel en la empresa, su configuración. Y en este caso, para lo que corresponde a nuestra sesión de este día, de esta ocasión, vamos a trabajar lo que es específicamente todo lo que es el rol de quien debe llevar la responsabilidad de recursos humanos en una empresa. Coordinador, jefe, gerente, director, presidente o simplemente el encargado de recursos humanos, a cualquier nivel van a ver que muchos de los aspectos que vamos a ver en esta sesión tienen muchísima relevancia en términos de pensar en quién debe ser esta persona que lleva una responsabilidad tan importante como es el manejo de los recursos humanos de la empresa. Y vamos a rematar el tema en esta sesión, dándole todavía un poquito más de profundidad a la reflexión respecto a por qué es tan importante el personal en la empresa. Vamos a ver cuestiones ya muchísimo más concretas en ese sentido, siguiendo con la línea que traemos desde la primera sesión. Muy bien. Espero que en la primera sesión hayan podido obtener suficientes conceptos para empezar ya a estructurar esto, que ya hayan realizado sus actividades. Acuérdense no irlas dejando, sino que yo les recomiendo que cada sesión que vayan terminando procuren ir haciendo las actividades, sobre todo en estas sesiones que les estamos pidiendo que desarrollen actividades un poquito más exigentes en términos de búsqueda de información y del tipo de cosas que tienen que hacer. Entonces, no las dejen para después, vayan trabajando con estas sesiones para que cuando ya vayamos avanzando ustedes puedan ir realmente en línea. Muy bien, pues ya después de esta breve introducción vamos a iniciar con nuestra sesión, si me acompañan. Esta sesión 2 que seguimos, insisto, con el primer tema, que es el Departamento de Recursos Humanos. En este caso, nuestro objetivo es apreciar los elementos que se deben tomar en cuenta para ver cómo hay que estructurar un departamento de recursos humanos en una empresa, el perfil que debe tener el encargado del área y el impacto que puede tener esto en la organización. Entonces, eso es más o menos así como lo platiqué, podemos desglosar lo que son los objetivos específicos, como ustedes los ven ahí en la pantalla, conocer cómo se estructura el departamento, el perfil que es deseable que cumple una persona que va a ocupar este puesto y analizar la importancia del departamento dentro de la organización. Ya algo de ello íbamos trabajando desde la sesión anterior, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Vamos a tratar de recuperar un poquito esos conceptos. Hablábamos de los subsistemas que forman parte de una organización y dentro de estos subsistemas pues está el subsistema de las relaciones interpersonales, de las relaciones sociales de la empresa, el factor humano como ahora se le llama, ¿no? Y veamos pues que este factor humano es fundamental. Ahora vamos a tratar de aterrizar eso en aspectos muchísimo más concretos. Muy bien. Imagínense así un poquito como el personaje de nuestra lámina, que ustedes tienen que preguntar, bueno, yo no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en nuestra sesión anterior, también hablábamos de las cosas que tiene que pensar un líder de una organización en términos de lo que necesita para sus recursos humanos. Hablamos de la planificación, el reclutamiento, etcétera. Bien, tomando en cuenta esas funciones, pregúntense cómo estructurarían un departamento de recursos humanos. Aquí a lo mejor conviene que hagan una pausa en la sesión y que incluso se imaginaran que ustedes, o incluso no que se lo imaginen, sino dentro de su propia organización donde se trabaja, pensar cómo está estructurado el departamento. ¿Se le da el rango de una dirección, de una gerencia, o es una sola persona quien lo lleva todo? Las funciones de recursos humanos están asignadas a otro departamento, como curiosamente muchas veces sucede. ¿Qué tantas subdivisiones tiene? Eso es de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la posición del departamento en el organigrama de la empresa? Y dentro del propio departamento, ¿cómo se van a repartir los roles, las funciones de trabajo? Obviamente todo esto, como dice nuestra lámina, la estructura del departamento es contingente, es decir, depende de las características de la organización, de su tamaño, de sus funciones, etcétera. Aquí las vamos a ir puntualizando una por una. La primera de ellas, y que son cuestiones bien importantes para tomar en cuenta cómo vamos a diseñar nuestro departamento de recursos humanos, es la estructura de la empresa. Y dice ahí centralización contra descentralización.
Bueno, ¿a qué se refiere este concepto de centralización? Bien, yo creo que ustedes ya lo manejan, no está de más que le demos un recordatorio de este concepto. Centralizar significa que en una estructura se tienda a que las funciones se lleven a cabo por una misma instancia. En otras palabras, si me acompañan aquí al pizarrón, centralizar significa pues que las funciones las desempeñe una misma estructura. Por lo tanto, descentralizar sería exactamente lo contrario. Descentralizar implicaría que nuestras flechitas aquí en este pequeño dibujo, en este pequeño esquema, estuvieran al revés, ¿no? Eso es descentralizar, ¿sí? Repartir las funciones. Ajá. En ese sentido, aquí tenemos que ver esa parte. ¿Cuál es la tendencia en la organización? ¿Centralizar funciones o descentralizar? Porque obviamente cuando la tendencia es centralizar la toma de decisiones y la administración de los procesos, lo que vamos a encontrar es que los departamentos de recursos humanos pueden ser parte de un departamento mayor. En algunos casos, sobre todo cuando algunas empresas consideran a recursos humanos como parte de lo que es la actividad financiera, está incluso dentro del sistema de finanzas, ¿no? A veces recursos humanos está dentro de lo que es el sistema administrativo en general. O si la tendencia en la empresa es descentralizar, seguramente vamos a encontrar que esta función tiene un encargado que justamente lleva esta parte. Obviamente, vamos a decir, en el ciclo vital de las empresas, cuando las empresas son pequeñas, las funciones tienden a centralizarse. Una misma persona hace todo. Lo que vamos a encontrar es que conforme una empresa crezca, es absolutamente necesario empezar a descentralizar, puesto que por muy hábil y capaz que sea una persona, pues difícilmente va a poder llevar todos los aspectos administrativos de la empresa, ¿no? Estoy diciendo algo que debería ser evidente. Y sin embargo, muchas empresas todavía aquí en nuestro país centralizan mucho las funciones. Tenemos de repente una especie de cultura de la desconfianza. Tiene que ver también con cómo se ejercen los liderazgos en nuestro país y particularmente en el mundo de las organizaciones. Y muchas veces hay como esta idea de que yo tengo que conservar mi estatus y mi poder haciendo muchas cosas, ¿no? Y nos cuesta de repente trabajo esa parte de la descentralización. Pero en la medida que una empresa crece y se va institucionalizando, entiende que no puede funcionar así y que tiene que tener encargados específicos para cada cosa. Entonces, ese factor va a ser fundamental para ver cómo es que vamos a diseñar si la función de recursos humanos la lleva una persona aparte, si está dentro del área de competencia de alguien que se dedica a otras cosas, cómo vamos a ir estableciendo toda esta parte, ¿no? Bien, las características de la actividad del negocio, eso es fundamental, puesto que eso nos va a implicar el papel que va a tener recursos humanos para el desarrollo de esa actividad. Entonces, ¿cuál va a ser la parte importante de recursos humanos? ¿Reclutar y seleccionar? ¿O capacitar? ¿O todo esto junto? ¿La nómina? Depende mucho de qué se dedique el negocio. Simplemente imagínenlo, no podemos esperar que una empresa dedicada al transporte, vamos a pensar una empresa grande del transporte foráneo, de las que operan en nuestro país, bueno, tiene ciertas características por el tipo de tareas que afronta su personal, ¿no? Entonces, seguramente ahí la función de recursos humanos también va mucho más en términos de estar apoyando al personal, tener mucho cuidado con los horarios, con los roles, con todas estas cuestiones, considerar los aspectos de fatiga, de cansancio que pueden tener, y va a ser muy diferente, por ejemplo, a un despacho o a una organización que se dedique pues, al diseño o una cosa por el estilo. Entonces, cada organización, conforme sea su actividad, va a tener requerimientos específicos para su propio personal, y eso va a ir marcando lo que tiene que hacer el departamento. Es evidente. Otro aspecto, como vemos en nuestra lámina, es el grado de flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, ¿sí? Y por grado de flexibilidad estamos hablando de la parte de las políticas de la empresa. ¿Qué tanto las políticas de la empresa determinan clara y detalladamente las funciones que tienen que realizarse en cada una de las áreas administrativas, incluyendo, por supuesto, a RH, recursos humanos? O si las políticas dejan, digamos, vamos a decir, manga ancha para que dentro de lo que es, vamos a decir, los lineamientos generales de lo que es la función, haya un buen margen para que entre este terreno de las decisiones personales que pueda tomar el encargado. Entonces, eso va también a modificar mucho, sobre todo el estilo de la gestión dentro del área. Las estrategias de cambio en la organización, por supuesto.
si una organización está en pleno proceso de reestructuración porque se fusionó, porque cambió de giro, porque ahora decidió abrir una nueva área, etcétera, es un hecho que va a requerir cosas de recursos humanos muy diferentes a una empresa que esté estable o que en un momento dado no está en algún proceso importante de modificación o de reestructuración. Y pues aquí un poquito ligado con el aspecto que veíamos de la flexibilidad, los roles que específica y expresamente la alta dirección de una organización le asigna a lo que es la función o los responsables de recursos humanos, ¿no? Y en ese sentido, siendo ya muy realistas, el presupuesto, ¿no?, que se le va a asignar al departamento. Esto es fundamental. A veces, cuando ocupamos o vamos en este rol de ver los recursos humanos, hacemos diagnósticos de la situación en una empresa y entonces proponemos, no, necesitamos aquí mejorar el reclutamiento a través de la introducción de pruebas psicométricas y un proceso más estructurado, y hay que cambiar la parte de la capacitación, etcétera. Pueden ser planes muy grandes, pero a lo mejor, siendo realistas, la empresa solamente nos va a asignar un presupuesto que permite al departamento funcionar en algunos aspectos muy básicos. Entonces, eso es fundamental. Y eso es importante, ¿no? A veces se planifica sin tomar esto en cuenta y esto sería como pues una especie de suicidio, ¿no? O sea, que yo planifique una serie de actividades y presente un plan en el cual yo le digo al director, mira, te voy a modificar aquí, voy a cambiar aquí, acá, y parta yo de un presupuesto que no me va a permitir ni hacer la mitad de las cosas. Entonces, esto ustedes lo deben tener claro, ya como parte de un proceso administrativo, los planes siempre tienen que ir en función de los presupuestos que se tienen disponibles, no hay más. Entonces, vamos a ver cómo todos estos aspectos se van a enfocar en la manera en que finalmente queda estructurado el Departamento de Recursos Humanos. Aquí en la sesión les tengo dos ejemplos, vamos a revisarlos. Aquí en el primer ejemplo, como vemos, estamos planteando un esquema donde se habla de una gerencia de recursos humanos, ¿no?, que está supeditada a un propietario, presidente. Probablemente estamos hablando de una empresa pequeña o mediana, de una pyme en general, y donde la gerencia de recursos humanos en términos de jerarquía está al mismo nivel que el gerente de producción, el gerente de compras, el de ventas y el contralor. Esto es bien importante. Bien importante porque estamos diferenciando justamente aquí, por ejemplo, en este esquema, en este organigrama, toda el área, vamos a decir, fiscalizadora, que sería el contralor, toda la parte de compraventa, toda la parte, vamos a decir, de atención al mercado, la parte específica de producción, ¿no? Y vamos a decir lo que muchas veces en las empresas se llaman las áreas operativas, y la gerencia de recursos humanos como algo que propiamente se le está reconociendo su validez como para ocupar una gerencia aparte. En algunas empresas, insisto, la gerencia de recursos humanos puede estar supeditada a otra, a lo mejor estaría en este caso supeditada al contralor, por decir algo, ¿no? Y vemos también aquí, que esa es como una parte que me interesa mucho que veamos, las subdivisiones dentro de lo que es esta gerencia de recursos humanos, donde además aquí hay un esquema bien interesante porque no se está planteando la existencia de un gerente de recursos humanos, sino como una especie de equipo colegiado donde hay varias gerencias, ¿no? O subgerencias, a lo mejor sería más correcto plantearlo. El gerente de contratación, el que se va a encargar de toda la parte del procesamiento de la contratación de los empleados y del cual dependería la persona encargada de administrar el proceso de reclutamiento y selección. Insisto, aquí a todas luces vemos lo que sería el organigrama de una empresa pequeña o mediana, donde se está estableciendo incluso que una sola persona, administrador, un rol solamente se ocupe de lo que es el reclutamiento y selección. El gerente de compensación, que sería el encargado de manejar toda la parte de la nómina, las prestaciones. El gerente de capacitación y su propio administrador. El gerente de seguridad industrial, ya hablábamos la sesión anterior de la importancia que tiene recursos humanos en todo lo que es la gestión de la seguridad y de la higiene en la empresa. Y finalmente, la gerencia de relaciones laborales, ¿no? Esa parte que se está encargando de arreglar ahí los conflictos entre el personal y la planta directiva de la empresa, ¿no? Esto es solo un ejemplo. Aquí no estoy diciendo, esta es la manera en que se tiene que diseñar recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, aquí una pregunta que se puede decir, bueno, y por ejemplo, hablábamos en la sesión anterior sobre funciones como lo que es la evaluación de personal. Yo aquí en este esquema podría asumir que eso le toca al gerente de compensación
Y la evaluación de puestos, bueno, pues a lo mejor al de contratación, que tiene que tener clara la plantilla, la definición de los puestos para después contratar. Puede ser así. Yo puedo diseñarlo de tal manera que eso quede perfectamente claro, ¿no? Que de la gerencia de compensaciones haya una sugerencia de evaluación de puestos, etcétera, etcétera. Pero esto depende también de lo requerido que es la función. Hablábamos la sesión anterior de optimización de costos y en ese sentido tenemos que preguntarnos si el requerimiento de una cierta actividad en la empresa justifica que haya una persona o varias encargadas de una función. Déjenme ponerles un ejemplo de mi experiencia laboral. Obviamente siempre, como se dicen los pecados, pero no se dice el pecador porque luego no vaya a ser que nos estén viendo, ¿verdad? Una empresa de gobierno, ya, con eso les decimos mucho. Lamentablemente siempre en nuestro país ha tenido que enfrentar esta situación de una burocracia malentendida. La burocracia no es mala de por sí. O sea, a priori la burocracia no es mala, la burocracia es necesaria, es un concepto sociológico que nos habla de toda la clase o todos los roles encargados de la administración y el procesamiento de información. Pero bueno, en nuestro país la burocracia a veces es excesiva. Y un ejemplo de eso en esta empresa de gobierno, en este órgano desconcentrado, por cierto, que estuve trabajando. Yo llegué como asesor externo para la instalación de un software, justamente de un sistema para la administración de recursos humanos. Bueno, estaba el departamento de recursos humanos, ¿sí? Y dentro del departamento estaba la sección, me parece que sí le llaman la sección de control de movimientos, que era la gente que estaba encargada de ir revisando todas las incidencias, las asistencias, los retardos, todos los aspectos de personal como muy cotidianos, ¿no? Y había 3 personas. Esta empresa ya había tenido un recorte muy importante de personal, ya nada más eran 300 y tantas personas. Y en esa sección había 4 personas. Había un encargado, que era el que procesaba muchas cosas, y las otras 3 personas, les voy a poner un ejemplo, una de esas 3 personas, toda su función en su jornada laboral era capturar los retardos. Esa era su función durante las 7, 8 horas que estaba ahí. Capturar los retardos. Cosa que realmente no le llevaba más de media hora, una vez que ya había pasado, digamos, la hora de entrada y demás. Y eso era, capturaba retardos. Claro, además, en las estructuras burocráticas ya saben que estos puestos tienen unos nombres, ¿no? Técnico especializado en control de asistencias fuera de hora, ¿no? Una cosa así, terrible. Entonces, caray, ahí es cuando uno dice, esta persona podría estar realizando muchas más funciones, o podría ella sola estarse encargando de todo lo que son los movimientos de personal, porque los movimientos eran muy pocos, estamos hablando sobre todo de un área administrativa. Pero claro, si ustedes ya me dicen de una empresa donde hay áreas de producción que tienen muchos movimientos, muchos turnos, entradas y salidas, mucha gente, quizá en ese esquema sí se justifique que haya una persona que exclusivamente esté controlando los retardos. Me parece a mí que ni así, pero bueno, vamos a pensar que se diera el caso. Entonces, esto es muy importante. O sea, la definición de un puesto dentro del área de recursos humanos tiene que estar justificada por una necesidad real de la empresa, de la organización. No podemos ponernos, crear ahí sugerencias y roles solamente porque sí. O sea, en una empresa pequeña a lo mejor el gerente de compensaciones puede llevar todo lo que tenga que ver con esta parte y ya, y nada más con 1 o 2 asistentes. Pero si la empresa es muy grande y tiene muchas características operativas, pues a lo mejor evidentemente va a necesitar a gente que lo apoye de otra manera. Bueno, sí, no, yo que estaba ahí yendo a instalar el sistema, realmente volteaba y yo decía, bueno, imagínense, de por sí se llevaba media hora como lo hacían ellos a mano. Ya con el sistema se iba a llevar mucho menos tiempo capturando las inasistencias, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacía el resto del día? Ya se lo podrán imaginar, ¿no? Bien. Bueno, pero regresemos a nuestro asunto. Aquí tenemos otro ejemplo de otro organigrama. Evidentemente esto responde a una empresa mucho mayor en cuanto al tipo de definiciones de sus funciones, como, por supuesto, del tamaño. Y eso lo vemos porque aquí sí se está planteando claramente la necesidad de un director de recursos humanos, incluso un subdirector, ¿no?
una jefatura de sistemas informáticos, es decir, todo lo que sería la parte de staff, en lo que es todo el trabajo y la asesoría en parte de los sistemas de información que la propia área de recursos humanos puede manejar. Ya tenemos oportunidad de platicar de la importancia que hoy en día tienen los sistemas de cómputo, el software y demás, en la administración de RH. Bueno, y toda la parte del archivo, ¿no? Pero ya yéndonos a lo que es la línea de mando, fíjense, tenemos jefe de contrataciones y movimiento de personal, de confianza y STEUS, que era una categoría que tenían en esta empresa, ¿no? Jefe de contratación y movimiento de personal académica y STAUS, ¿no? Es otra categoría. Esto es de una universidad pública. Entonces, fíjense, dado el tamaño y complejidad, tenías que tener una jefatura de contrataciones para toda la parte del personal de confianza, que es normalmente la parte administrativa en las universidades, y todo un jefe de contratación para la parte académica, ¿no? Un jefe de capacitación y desarrollo de personal, jefatura de prestaciones y jefatura de asuntos laborales. Obviamente aquí algunas de las funciones que estaban en el otro ejemplo no están, pero están dentro de estas grandes jefaturas cuando empezamos a ver las coordinaciones, ¿no? Coordinación de contrataciones, encargado de prestaciones, sobre todo vamos a ver, el jefe de prestaciones tenía asumando que el encargado de prestaciones de seguridad social específicamente y el encargado de prestaciones sociales, ¿no? Un médico, secretaria, auxiliar. Aquí, como íbamos diciendo, habría que ver si se justifican esas divisiones, pero podemos entender que en una gran universidad que continuamente tiene movimientos en términos de personal académico, que necesita situaciones muy especiales en cuanto a seguridad social, etcétera, pues requiere encargados específicos para llevar toda la tramitación que esto requiere. A lo mejor no es porque hagan muchas cosas, sino que hacen una sola cosa para muchísimos, ¿no? Yo insisto, probablemente una tendencia que se está marcando desde hace un tiempo con la introducción de los sistemas de administración de recursos humanos, es la abreviación de los tiempos, ¿no? El acortamiento de los tiempos en que se realizan las funciones. Cuando yo empezaba a trabajar en las áreas de recursos humanos teníamos que hacer todavía la nómina arrastrando lápiz y demás. Bueno, ya después con Excel nos empezamos a ayudar. Ahora ya hay sistemas de cómputo que ya con todos los elementos bien parametrizados, tú nada más capturas ciertas cosas, todos los movimientos de asistencia se jalan en automático y te empieza a procesar la nómina, ¿no? Entonces, obviamente, eso abre pie para replantear las funciones de la gente. De manera muy específica, yo que dentro de mi experiencia trabajé mucho en lo que era implementación de sistemas de administración de recursos humanos, sí me daba cuenta, por ejemplo, que esa era a veces la resistencia a los sistemas. Chin, ¿y ahora cómo voy a justificar mis 8 horas de trabajo si ahora con el sistema ya lo hago en 2? Bueno, pues ahí viene esta parte de la reingeniería, del rediseño de las funciones. Es decir, bueno, pues ya que vas a tener más tiempo libre, porque ahora ya la nómina se puede procesar tan rápido, entonces te vamos a empezar a dar otras funciones que te permitan enriquecer tu función, darle un mucho mejor servicio al personal, estar más enfocado en ver estas situaciones específicas que normalmente se dan, sobre todo en relación con el pago de la nómina, y abrirte tiempo, liberarte tiempo y espacio para que puedas enriquecer tu función. Y a lo mejor también eso implica, pues por ahí en algún momento dado, y es la realidad, pues redefinir puestos y eliminar algunos de ellos que ya no se van a necesitar. Hay que afrontarlo. Yo creo que lo más sano no es optar, y yo lo he visto, muchas empresas no es que llegue el sistema y diga, bueno, pues como ahora ya la nómina casi se procesa solita, vamos a correr a nuestros 3 asistentes de nómina. No, pero en serio, lo digo de verdad, estas grandes empresas encuentran la manera de redefinir los perfiles de los asistentes y darles otras funciones, incluso de que la empresa pueda empezar a desarrollar funciones que antes no podía desarrollar porque todo estaba concentrado en trabajar la nómina. Créanme, cuando Recursos Humanos lleva la nómina, quiere uno hacer muchas cosas, quiere entrarle al rollo de seguridad, higiene, capacitación, etcétera, y no puede porque la nómina era algo que nos llevaba tiempo. Entonces, por eso la importancia de automatizar este tipo de funciones que liberen el tiempo para que uno pueda atender lo que realmente debe ser la esencia de recursos humanos, ¿no? Potencializar las capacidades de los trabajadores. Así es. Pero bueno, esto que les digo va a terminar impactando aquí, en la manera en que finalmente se construye el organigrama del área de recursos humanos dentro de la empresa. Muy bien. ¿Vamos bien? Espero que sí. Hay muchas cosas que estamos aquí viendo rápidamente.
y sobre todo, insisto, cosas que ustedes tienen que ir reflexionando, ir conectando con. En la actividad que vamos a realizar en relación con esta sesión, les toca ir a ver, ya sea en su empresa o en alguna otra, justamente cómo está el organigrama de recursos humanos, ¿no? Pero bueno, entonces con esto terminamos nuestro primer objetivo de esta sesión, que era ver cómo está estructurado el departamento. Acuérdense que 1.5, porque seguimos con la primera unidad, con el primer tema, pero ya cumplimos con este otro objetivo de ver cómo es que se estructura el área. Ahora vamos a entrar ya propiamente a los objetivos y funciones del Departamento de Recursos Humanos. Ya íbamos avanzando algunas ideas generales en la primera sesión y aquí lo vamos a aterrizar. Contribuir a alcanzar las metas de la organización. O sea, no se nos olvide que Recursos Humanos está ahí para potencializar las capacidades del personal, lograr la integración del mismo con la organización y lograr sus actividades. Esto es una cosa que ya platicamos, vamos a dejar nada más ahí el punto reafirmado. Aprovechar las habilidades y competencias de la fuerza laboral. Es esa parte de la evaluación de personal que no va dirigida únicamente a ver si vamos a darte incentivos, si estás bien, si te vamos a dar un premio, sino también la evaluación del personal que nos permita descubrir habilidades del trabajador que a lo mejor no contribuyen directamente a su rol o función, pero que pueden ser explotadas para otra cosa. Ahora que los entornos laborales se están volviendo más flexibles en ese sentido, ya no es como antes que a ti te contrataban para hacer esto y eso es lo que vas a hacer, sino que finalmente se asume que un trabajador, aunque esté asignado en un área, puede realmente contribuir de múltiples formas, más allá de lo que su rol, estrictamente hablando, le va diciendo. Dar a la organización empleados capacitados y motivados. ¡Qué importante! ¿Cuántos problemas no hay en las empresas porque el personal no está debidamente capacitado en su función? Y esto muchas veces porque se asume. A mí me ha tocado ver sobre la marcha cómo entra el nuevo personal y entonces como el personal que ya está en activo está muy ocupado en sus funciones, medio le explica cómo va el asunto y dice, ya lo demás lo irás viendo sobre la marcha, y entonces ahí va uno sufriendo, ¿y cómo era esto? Pero pues medio me explicaron, así que yo le voy a improvisar. Entonces, para eso está Recursos Humanos, para apoyar esa parte y darle una precisa y adecuada capacitación a nuestros colaboradores, ¿no? Y además para motivarlos en serio, nada de con todo respeto, así como de échale ganas y piénsalo y lo podrás. No, encontrar realmente qué factores pueden ayudar a que su conducta esté orientada a las metas de la empresa y que le esté encontrando satisfacción con lo que está haciendo. Ahí es ver esa parte, ¿no? Muchos trabajadores aceptan un puesto, digo, yo creo que el 99.999% de nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y el otro 000.1 no trabaja, que es muchas veces aceptar un puesto de trabajo que a lo mejor no te llena 100%, pero dices, pero pues es trabajo, y para cómo están las cosas, lo aceptamos, ¿no? Pero en todo caso, ver esa parte, o sea, realmente el empleado checa con su empleo, con su trabajo, está a gusto haciendo lo que hace, porque eso a la larga, créanme, va a redundar en problemas, en muchos problemas. Aumentar la satisfacción laboral de los empleados, obviamente ligado con lo que estamos diciendo, participar en la elaboración y comunicar las políticas de la Administración de Recursos Humanos. Aquí vamos a ir viendo también cómo es esta parte. O sea, muchas veces, sobre todo si a mí me toca, y eso es una experiencia, créanme, verdaderamente enriquecedora, si a mí me toca ser quien abra la función de recursos humanos en la organización, o bueno, si yo estoy creando mi propia organización, pues obviamente tendremos que empezar a desarrollar lo que son las políticas de personal, las políticas de trabajo, las políticas de seguridad, etcétera. O sea, todos los procedimientos que permiten ir afianzando a la organización y haciéndola algo más institucional. Insisto, a mí me parece, y es una precisión que sostengo en mi experiencia profesional y en muchas lecturas, muchas investigaciones que se han hecho, que muchas empresas mexicanas no crecen lo suficiente porque cuando están en esta fase de ser empresas familiares o empresas pequeñas, no se toman en serio esta parte de definir políticas. Es un poco como, ¿para qué? Si somos 10 y todos nos conocemos y todos sabemos lo que hay que hacer. Sí, pero si la aspiración es a que el día de mañana no seamos 10, sino seamos 100, 200, 300, 500 o 1000, o los que sean, debemos de partir desde el principio ya tratando de hacer esta cultura de elaborar políticas, y en ese sentido hay recursos humanos, va a ser muy importante para promover este tipo de cultura de orden, de sistematización y de políticas.
y gestionar los procesos de cambio en la organización. Ahí, como ya lo hemos dicho, recursos humanos tiene que apoyar en estos procesos de cambio, tiene un papel fundamental, sobre todo porque muchas veces le toca convencer al personal de la necesidad de cambiar. Nos toca a los que hemos estado en administración de recursos humanos llegar y decirles, oigan, va a haber este cambio en la empresa y ahora vamos a manejar estas cosas así, y la gente no le gusta, estamos muy acostumbrados a que las cosas como son están bien y no me cambien mi esquema, y entonces ahí vienen las resistencias, ahí tenemos que trabajar. De estas funciones que acabamos de mencionar, se derivan una serie de responsabilidades muy específicas. La primera de ellas, asesoría y consultoría estratégica. A ver, asesoría y consultoría estratégica. Suena bonito, ¿verdad? Suena así como luego muchas empresas dicen asesoría y consultoría estratégica Milenio. ¿Pero qué es eso? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un asesor y un consultor? Bueno, en realidad no hay así una gran diferencia, son términos que muchos pueden manejar de forma como sinónimos, pero aquí lo importante de esto, la idea de la consultoría, que me parece que es el término que actualmente ya más se acepta, es que la administración de recursos humanos tiene que ser alguien que esté ayudándole a las otras áreas de la empresa a crecer, y para eso les va a dar puntos de vista, va a entender sus necesidades, va a hablar con ellos, se va a sentar, va a platicar, va a decir qué necesitas para realizar tu función, dónde ubicas los problemas, y va a elaborar análisis que va a presentar a los directivos para que los directivos tomen decisiones, ¿sí? O bueno, a lo mejor el mismo encargado. Entonces, esta parte de consultoría también es importante porque hoy en día está abriéndose mucho el campo de mercado dentro de lo que es la administración de recursos humanos, justamente para el esquema de consultor. Aprovechando el concepto del outsourcing, esto es que las empresas ahora empiezan a arrendar o a separar muchas de sus funciones. Por ejemplo, ya hay empresas que deciden no tener un área, un departamento especializado en reclutamiento, sino que lo manejan por outsourcing, es decir, contratan a otra empresa dedicada y especializada en eso, que reclute y le envía el personal. Para muchas empresas es una ventaja en términos de costos. Le resulta más caro mantener un departamento de reclutamiento y selección que pagarle por su servicio a una empresa especializada. Entonces, bueno, de esa manera yo creo que ahí es donde se nos abre el campo de trabajo para justamente establecer esta parte de consultoría. Yo sé que ustedes, su interés primordial está puesto en la mercadotecnia, pero bueno, no estamos hablando de cosas separadas. Una buena consultoría puede ser una consultoría que esté trabajando varios aspectos. Una consultoría, por ejemplo, en marketing, también puede hablar de aspectos relacionados con la imagen y el servicio que dentro de la misma empresa de recursos humanos da o que da hacia el exterior, ¿no? Aquí se me ocurre, por ejemplo, como una consultoría en marketing puede hacer una empresa para decirle, mira, cómo tienes que transformar tu imagen, tu cultura, tu visión, en términos de que yo te pueda vender de esta manera, y ya será parte de lo que es la consultoría en recursos humanos, operar ese cambio necesario dentro de la organización. Entonces, llegado un momento, necesariamente se van a ensamblar esos dos procesos. Bueno. La formulación e implementación de políticas, que ya hablábamos, la defensa de los trabajadores. Aquí también nos toca de repente ponernos un poquito al lado del personal y ser esa parte como la conciencia, así imagínense, el Pepe Grillo de todo esto, ¿no? Para los muy, muy jóvenes que no saben qué es eso de Pepe Grillo, vean Pinocho, ¿sí? O sea, la conciencia era el animalillo ya ni me acuerdo que era, que salía ahí con Pinocho y que era su conciencia, ¿no? Un grillo, pues Pepe Grillo, qué barbaridad, ¿no? Bueno, muy bien, ahí sí, me gané un aplauso, ¿verdad? Bueno. Otro aspecto de responsabilidad es la colaboración estratégica, ¿no? Esa parte de donde vamos a estar trabajando junto con todos los demás que estén en la línea, con todas las otras gerencias, con todas las presidencias, en equipos de trabajo. Vender la gestión de los recursos humanos. Vender la gestión de los recursos humanos. Insisto, todavía en nuestro país muchas empresas no tienen la cultura de recursos humanos. Y nos va a faltar el dueño, propietario, presidente de una empresa. ¿Y para qué? No, la nómina y ya no necesito. Recursos humanos es la nómina, control de personal y se acabó. ¿Para qué quiero capacitar? ¿Para qué quiero motivar? Etcétera, etcétera. Entonces ahí también nos toca tener esta función de ser como quien venda, ¿no? Vender
este aspecto de lo que son los recursos humanos. Somos un agente de cambio y finalmente, pues gestionar la cultura organizacional. ¿Qué es esto? Extenderla, convencer, hacer que los empleados se adueñen de esa cultura, que se conviertan justamente en colaboradores de la empresa porque asumen la misma cultura de la organización. Bueno, ya vimos las funciones que hay que desempeñar, las responsabilidades que esto implica, por lo tanto, ¿cuál es el perfil? ¿Qué competencias esperamos que tenga el encargado de recursos humanos? Evidentemente, habilidad de comunicación. Tiene que estar interactuando con directivos, tiene que estar interactuando con mandos medios, con el personal, tiene que tener esa capacidad de realmente comunicarse. Y aquí acuérdense que comunicar no es simplemente transferir información, transmitir datos. Comunicar es generar una comprensión recíproca. Y para comprender hay que ponerse un poquito en los zapatos de la otra persona. Así que al de recursos humanos le toca ponerse en los zapatos del presidente de la empresa, del CEO de la empresa, le toca ponerse en los zapatos del más humilde de los colaboradores, de sus compañeros, etcétera. ¿Para qué? Para tratar realmente de comprender y lograr un proceso efectivo de comunicación, al mismo tiempo que le toca promover la comunicación entre estos elementos, ¿no? Ser ese mediador que logre que se dé la comunicación fluida, abierta y muy respetuosa dentro de una organización. Entonces, esa parte es importante. ¿Cómo voy a poder hablar con el obrero, con la persona de limpieza, para transmitirle confianza, para realmente darle cuenta que lo entiendo, para hacerle yo a él entender lo que está esperando la empresa? Y lo mismo cuando se trata de hablar con un alto directivo. Solución de problemas. Tiene que ser alguien capacitado en resolver problemas. Y para eso hay que formarse, como seguramente en otras materias lo irán viendo, y aquí tratamos el tema un poquito. Hay técnicas, hay estrategias especializadas para poder tener un proceso racional y sistemático de toma de decisiones para resolver problemáticas. Si no se trata nada más de, me voy a ir a un retiro a Acapulco para ver si encuentro la solución del problema. No, hay formas sistemáticas de lograr esto. Evidentemente, y ya se desprende de todo lo que hemos visto, liderazgo, tener conocimientos propios de lo que es el proceso de reclutamiento y dotación de personal. Hay que entrarle a las pruebas psicométricas, hay que saber qué implican los test. No quiere decir forzosamente que yo lo vaya a aplicar o lo vaya a interpretar, si es que no, ese es mi rol, pero finalmente si soy el encargado y a mí me va a llegar esa información para tomar decisiones, pues caray, a ver qué significa esta grafiquita, este perfil que me están dando, ¿no? Y cómo se lo voy a dar a entender a los demás. La legislación laboral, esto es fundamental. Ya hablábamos un poquito de aspectos legales cuando trabajamos el tema de seguridad e higiene, pero es evidente que la legislación laboral es importante cuando hablamos del tema de contratación, de los derechos de los empleados, de cómo procesar un finiquito, incluso de las disposiciones legales que hay en torno de la capacitación, de cómo se tiene que implementar, etcétera, etcétera. En fin, casi cualquier aspecto que ustedes quieran de lo que es administración de recursos humanos tiene un trasfondo legal y hay que conocerlo. Es absolutamente fundamental. No vamos a poner a nuestra propia organización en problemas por desconocer las leyes. Podremos tener consultores, podremos tener asesores, especialistas, ser nosotros, pero el caso es que alguien en la organización nos tiene que tener al tanto de la legislación laboral y de sus posibles cambios. Capacitación y desarrollo, obviamente, ¿no? No quiere decir que, sí, yo tengo que saber todo para capacitar a todos, pero sí las habilidades necesarias para coordinar procesos de capacitación, encontrar a las personas adecuadas para dar ciertos temas, para desarrollar ciertas habilidades, conectar ese proceso con lo que es el enfoque propiamente de la actividad del negocio, etcétera, ¿no? Como ya les decía, también el conocimiento y manejo de tecnología. Hoy más que nunca no se puede ser coordinador de nada y mucho menos de recursos humanos si uno no maneja la tecnología. Y créanme que no se trata de decir, sí, yo sé hacer documentos en Word y tablitas en Excel. No, no, no. Hay que entrarle también al tema del software para la administración de recursos humanos. En nuestro país hay muchas opciones en ese sentido, foráneas, nacionales muy buenas, muy buenas. Ya casi digo aquí las marcas para vender. No es la idea, pero sí que entendamos que finalmente esta parte se tiene que aplicar a la administración. Bueno, continuando con las competencias, pues habilidades para la prospectiva.
¿Qué es esto de la prospectiva? Pues la planeación a largo plazo, la capacidad de, un poquito como un buen investigador, como un buen científico, identificar los problemas, realizar hipótesis para tratar de entender por qué se dan estos problemas en la empresa, establecer un plan de comprobación de nuestras hipótesis y a partir de ahí hacer prospectiva. Es decir, a ver, si no resolvemos este problema en la empresa en 3 meses, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar en 6 meses? ¿Qué nos va a pasar en 1 año? Eso es importante, extremadamente importante. Tener conocimiento sobre lo que implica el diseño de remuneraciones. Aquí volvemos al asunto de la legislación, sobre todo en nuestro país, que el asunto de la legislación en términos de remuneraciones es muy, muy complicado porque, bueno, la ley me obliga a dar cierto tipo de salario, de prestaciones, los descuentos, el manejo de los impuestos. Hay tantos elementos para lo que es esta parte que sí requiere que uno esté realmente capacitado y empapado de toda esta temática. Diseño de administración de prestaciones, que va de la mano. Tener elementos de contabilidad y finanzas. Uno no puede estar acá en recursos humanos pretendiendo que no, pues mi chamba es ponerme la gorrita e ir a motivar a los trabajadores. No, también hay que tener esta parte de contabilidad y financiera. Digo, a veces parece que hay que ser como experto en todo. Pues sí, ahora en unas cosas más que otras también. La contabilidad no tiene que ser forzosamente una cosa que, sí, yo sepa los asientos contables, etcétera, pero que sí tenga una noción, porque a final de cuentas, recursos humanos también le genera salidas de información a los departamentos contables y financieros, entonces hay que saber qué le estamos mandando y qué nos va a requerir. Y, pues, evidentemente, orden y sistematización, y eso es lo que tiene que ver con toda la parte del registro y de las habilidades de archivo. Que ahora, digo, archivo, pues ya no pensamos así en esas grandes gavetas donde tenía todo lo del personal. Todavía pedimos mucho papel, pero finalmente la tendencia también debe ser a tener todo esto ya en archivos de cómputo, ¿no? Bien, en resumen, ¿cuáles son las 4 características centrales de un director de recursos humanos? Domina el negocio, sabe perfectamente a qué se dedica la empresa, sus metas, sus políticas, sus procedimientos. Domina, por supuesto, todos estos aspectos que hemos dicho, que son parte de la función de recursos humanos. Fíjense nada más qué importante es este tercer punto, credibilidad personal. Créanme, eso se los digo por experiencia vivida. Si un director de recursos humanos no tiene credibilidad entre el personal, entre la gente, no va a funcionar. Y credibilidad no significa le caigo bien a todos. Credibilidad significa que la palabra que se empeña se cumple, que se sabe que hay una política, que hay una línea, que hay una efectividad en la toma de decisiones y en la implantación de los procesos, ¿sí? Eso es la credibilidad. Que yo ya sé que si me dijeron que después de 3 retardos me van a regresar a mi casa, pues que haya credibilidad en el sentido de que pues efectivamente me regresaron, ¿no? A lo mejor no le voy a caer bien al empleado, pero finalmente de eso se trata. No me podrá negar el empleado que le cumplí lo que le dije, ¿no? Y eso es bien importante. O sea, esta parte que además me parece que tiene un trasfondo ético fundamental. Y además, ser alguien capacitado para dominar los procesos de cambio. Ustedes van a decir, otra vez el cambio. Bueno, sí, perdón que seamos reiterativos, pero esta situación es fundamental. El entorno laboral es inestable, hay una especie de vulnerabilidad ahí económica, cambios constantes en todo ese sentido, y las empresas tienen que estar en ese patrón de cambio, y recursos humanos tienen que saber cómo hacer esto. Tienen que saber tener estrategias de persuasión, estrategias que le permitan llevar a cabo los procesos de cambio. Bueno, entonces ya llevamos 2 de nuestros objetivos, ya hablamos extensamente sobre cómo hay que estructurar un departamento de recursos humanos, ya hablamos también de cómo se estructura propiamente el perfil del encargado de. Y ahora finalmente vamos a acabar esta sesión y el tema, nuestro primer tema, con este punto que es el 1.7, Administración de Recursos Humanos y Rendimiento Organizacional. Fíjense nada más. ¿Qué papel juega la Administración de Recursos Humanos en lograr que la organización tenga rendimiento, cumpla con sus metas y genere ganancias y beneficios suficientes para todos los colaboradores? Bien, aquí sí quiero irme textual a este parrafito que tenemos en nuestra lámina. Dice, vamos a leerlo juntos. Las organizaciones pueden lograr ventaja competitiva sostenida, es decir, responder al mercado, a través de su personal.
Esto es lo que hablamos, el desarrollo del capital humano. Entonces, la idea es, yo puedo responder adecuadamente al mercado si me centro en desarrollar mi capital humano. No solo mi capital físico, mis computadoras, mis inversiones, todo, sino particularmente el capital humano. Siempre y cuando satisfagan los siguientes criterios. Los recursos son valiosos. Fíjense nada más, el personal maneja la eficiencia o eficacia de la empresa. El personal mejora la eficiencia o eficacia de la empresa. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para contar con esos colaboradores que tienen características muy importantes que realmente me van a hacer crecer como empresa? Y además, que son únicos, los recursos son únicos. El personal posee ventajas que no están al alcance de la competencia. Tengo a los mejores. Tengo aquella persona que va a desarrollar algo que no han desarrollado los demás. Si nos vamos al mundo de la gran empresa, imagínense lo que implicó en términos de las luchas entre las empresas, ¿no? Contar con los servicios de un Steve Jobs, nada más ni nada menos, ¿no? ¿Sí? El presidente de una corporación tan importante como Apple, que hoy en día, a través de las iPods y las iPhones y todas las cosas, tiene una presencia en el mercado, porque seguramente Jobs representó desde el inicio de la empresa esa inspiración, esa genialidad que se fue de alguna manera estableciendo en términos del tipo de gente que llevaba a la empresa y que respondía al mismo perfil que él, gente valiosa, que tenía características de creatividad que a lo mejor no se encontraban en el mercado y que le permiten competir. Crean culturas de trabajo difíciles de imitar. Ejemplo, Disney, ¿no? La cultura de trabajo de Disney es muy interesante en ese sentido, los invito a que investiguen al respecto, pero tiene una cultura que difícilmente se logra imitar y esto es evidentemente por el concepto. Pero igual otras empresas crean culturas que en un momento dado son únicas, que son difíciles de reproducir en otros esquemas y eso les da evidentemente ventaja competitiva. Y yo puedo tener gente muy valiosa, única, difícil de imitar, pero si tengo un desorden y una desorganización, de nada me va a servir eso. Entonces, todas estas características, valiosos, únicos, difíciles de imitar, pero además bien organizados, ¿no? Bien estructurados, que estos recursos estén en una estructura que ayude a que su talento realmente se maximice, sea aprovechado de la mejor manera, al 100%, ¿no? Yo leía en la maestría un texto de un autor japonés, Seiichi Sakaya, que hablaba de la sociedad del futuro y decía, todavía la sociedad industrializada del siglo XX fundaba la riqueza en la producción, en el tener petróleo, en producir automóviles, en generar cosas. Pero la sociedad del nuevo siglo está fundamentándose en el conocimiento. Y el conocimiento no está en el petróleo, no está en las neuronas de los cerebros de las personas. Ahí está el conocimiento. Claro, está también almacenado en los chips de las computadoras, pero llegó ahí gracias a las neuronas de los cerebros de las personas. Entonces, la importancia de desarrollar el capital humano, de tener colaboradores que crezcan, que sean capaces, que manejen la información, que además sepan qué hacer con la información y que tengan una estructura organizacional funcional, ¿no? Si recursos humanos ayuda a eso, prácticamente ya hizo el 90% de su función y la empresa va a estar agradecida por eso, por esa colaboración, ¿no? Así que lo que tiene que ser recursos humanos es establecer una sensación de urgencia, el cambio es ahora y lo necesitamos ya, crear una coalición para guiar ese esfuerzo, o sea, cómo logro coaligar al personal, a los directivos, crear una visión y un liderazgo orientado a las metas, comunicar de forma adecuada los objetivos, eliminar los obstáculos para una nueva visión, las resistencias. Y fíjense, hace rato que hablaba de resistencias, parecía que hablaba del personal, ¿no? A veces los propios directivos son los primeros que se resisten al cambio. Apoyar la planificación sistemática y afianzar los cambios en la cultura corporativa cuando sea necesario, ¿no? Esta parte de la coalición es bien interesante, ¿no? Hay liderazgos muy inspiradores a lo largo de la historia y que se caracterizan justamente por cómo logran ellos
coaligar a gente que en un principio parece que está no solo desunida, sino que está hasta enfrentada por sus intereses, ¿no? Entonces lo hemos visto en la política, en la religión, en los movimientos sociales y en las organizaciones es igual. Los grandes líderes en una organización son los que logran hacer que el personal operativo, el administrativo, el de confianza, etcétera, los diferentes niveles de la organización funcionen como una coalición. A lo mejor les parece muy romántico, pero si ustedes empiezan a estudiar un poquito qué ha pasado con las grandes organizaciones que han tenido éxito, se van a dar cuenta que esta idea de una gran coalición para lograr las metas se ha cumplido de alguna manera, y eso es lo que les permite lograr sus propósitos. Pues bien, terminamos con este tema. Ya en la próxima sesión empezamos a ver aspectos de todo esto que hemos manejado, pero ya desarrollando las funciones. Vamos a empezar con el tema de la planificación de los recursos humanos, que es un tema muy interesante por todo lo que implica, y pues aquí los veré en la próxima sesión. Les agradezco muchísimo su atención, espero que les haya parecido interesante el tema. Recuerden todas las dudas, las preguntas, plantéenlos con los asesores a través de correo de lo que necesiten para poder ir avanzando. Les agradezco muchísimo su atención, que tengan una excelente experiencia de aprendizaje con las actividades. Aquí nos vemos después. Hasta luego.